Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy con una de las exponentes del atletismo en nuestro país, medallista centroamericana juvenil. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Antoinette de Pestre Arenas, natural de La Habana. Acá, bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Igualmente. Bueno, decía que es exponente del atletismo, pero también trabaja como árbitro, ¿no? Sí. Vamos por parte, comencemos de acá de la capital cubana. ¿En qué momento te interesas por el atletismo? ¿Cómo comienzas la práctica? ¿Descubres esta disciplina? Bueno, sí, soy natural de La Habana, nací en el municipio de Marianao. Estando en la escuela secundaria hicieron una competencia que se hacían antes entre escuelas y mi profesor de educación física me dice, bueno, Antoinette, tenemos que participar en esta competencia, vamos a hacer la impulsión de la bala. Yo tenía un poco de conocimiento de esa especialidad, puesto que mi papá fue atleta de remo y era muy amigo de, en aquel entonces, la recordista nacional de impulsión de la bala, Marilena Sarría. Entonces, bueno, yo muy contenta, le dije al profesor, sí, vamos a participar. Y bueno, gané esa competencia interescuela. ¿Sobre qué año estamos hablando? Para ir ubicándonos un poquito. Eso fue en los años 89. 89. ¿Y tenías? Tenía como 12 años. 12 años, año 89. Ahí comienza un tanto... La digo un tanto porque era una prueba, ¿no? No es una carrera oficial en aquel momento. ¿Y cómo sigue entonces? Entonces, bueno, a raíz de haber ganado esa competencia, el profesor Garzón, que hoy actualmente es el comisionado provincial de atletismo aquí en La Habana, me capta para el área especial para practicar lanzamiento, es decir, hacer impulsión de la bala y lanzamiento del disco. Y bueno, ahí participé en varias competencias provinciales. En la primera competencia provincial le gané a la atleta que estaba en la EIDE en esos momentos y entonces por ahí fui captada para ingresar en la EIDE Martínez de Barbados. Pero ya me estás hablando de disco también. Sí, es que en esas edades uno hace varios eventos. Y yo me acuerdo que en esos provinciales tuve que hacer impulsión de la bala, lanzamiento del disco y correr 80 metros. Pero el favorito era... La impulsión de la bala. La bala. Bueno, llegas a la EIDE. ¿Y qué pasa? Me imagino que comienza un desarrollo. ¿Quién te entrena en la EIDE? ¿Cómo llegas a los Juegos Escolares Nacionales? ¿Tus primeras competencias en Juegos Escolares Nacionales? Bueno, cuando empecé en la EIDE, empecé con Alcides Betancourt, entrenando, por supuesto, en la impulsión de la bala y lanzamiento del disco. Después, Eduardo Urrutia fue profesor de nosotros, entonces ese año no pude participar en los Juegos Escolares. Y entonces, ¿Qué año es este? En el año 91. No pude participar en los Juegos Escolares, pero bueno, fui captada para participar en otras competencias y fui captada para ingresar en el equipo nacional juvenil, que en aquel tiempo era el CEAR. Ya. Como competidora de... Impulsión de la bala. De la bala, ¿no? Porque te sigo escuchando con lo del disco y demás, ¿no? Para ir definiendo el camino. ¿Y por qué no pudiste estar en los Juegos Escolares? A ver, el problema es que la fecha de la prueba, es decir, se corrió un poco y entonces hubo un desenchuche ahí y no pude participar en esos Juegos Escolares. Ya, pero en el 93 sí, en Santi Espíritu ya hay medalla de oro. Sí, en esos Juegos... ¿Tu primera medalla de oro? Mi primera medalla en Juegos Escolares. En ese año 93 yo tuve un accidente ¿Así? automovilístico y entonces fue un poco difícil esa primera parte del entrenamiento, pero bueno, le tengo que agradecer mucho a mi entrenador Narciso Bogué, que me dio toda la confianza y me inculcó a que había que entrenar fuerte y no importaba qué es lo que pasara, pero que siempre había que ganar. Y entonces ahí fue como pude participar en esos Juegos Escolares. Habían 31 lanzadoras, una competencia un poco fuerte. Estaba, como siempre, la rivalidad entre las atletas de Santiago de Cuba, que tenía tres en aquel momento, y bueno, las atletas de La Habana, que también habíamos ido 3. Pero bueno... ¿Y qué pasó el accidente? ¿Qué te afectaba? El accidente me afectó, es decir, yo tengo una operación en la pierna izquierda
Y todo lo, es decir, me partí la cabeza, por supuesto, porque caí del camión, en el asfalto. Pero no, todo bien, me hicieron varios chequeos, todo sin problema. Ok. Pero bueno, pese al accidente, no competir en esos Juegos Escolares, ganar un oro. En el año 1994 estás presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Juveniles que se efectuaron en Trinidad y Tobago y logras el título. Sí. ¿Cómo llegas? ¿Cómo eres elegida para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe? Otras tiradoras que estaban acá en el país, ¿fuiste tú sola? Bueno, en esos Juegos Centroamericanos Juveniles fuimos 3 lanzadoras en sentido general, es decir, como para hacer la impulsión de la bala, fui yo, fue una lanzadora de disco, Yuneidis Borne, y fue Noraida Vicé, que era la lanzadora en aquel momento de jabalina, así como Osleidis Menéndez también. Osleidis también participó en esa competencia. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos que hacer varios eventos para dar punto al país y bueno, y también para alcanzar la medalla. Entonces yo hice impulsión de la bala, hice también el lanzamiento del disco. En el caso de la bala fue el primer día de competencia, primera competencia internacional, había un poco de nervios. Claro. Habían unas cuantas lanzadoras, había una mesa que sus condiciones físicas eran superiores a las mías. Pero bueno, yo dije, bueno, yo voy a esperar que ella empiece a calentar. Como ella calienta, ya yo veré cómo va a ser la competencia. Y cuando cogió la bala, dije, bueno, ella a mí no me va a ganar. Ella será más alta que yo, más fuerte que yo, pero bueno, ahora aquí hay que guapiar. Y así me decía Yuni, tenemos que llevarnos la medalla para Cuba. Y así fue. En aquel momento, en la categoría juvenil, en el ranking de Cuba, ¿ya eras la primera? Sí. Es decir, en la categoría, es decir, se dividía en 2 categorías, porque ella también estaba Cumbá. Bueno, Cumbá estaba en ese tiempo, estaba en el Mundial Juvenil. Y entonces estaba Cumbá y estaba Alina, una atleta de Holguín. Pero bueno, ellas eran mayores que nosotros estábamos saliendo prácticamente del escolar, teníamos 16 años y ellas estaban ya terminando su categoría. Sí, coincidían. Muchos se han dado casos de atletas que siendo juveniles participan o están con los equipos nacionales ya, ¿no? Absoluto, dada la calidad y el talento que tienen. Y aquí estamos viendo, pues, también otro caso. Sí, en aquel tiempo... Con la Cumbá, ¿no? Me refiero. En aquel tiempo, Cumbá era juvenil, pero ya estaba participando en competencias de mayores. Ok. Bueno, ¿qué pasa después de estos Juegos Centroamericanos? Porque en el 96 participas otra vez en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de categoría juvenil, pero hay medalla de plata. ¿Pero qué pasa entre el 94 y el 96 con la carrera de Antoné? Bueno, el problema es que tuve varias lesiones, es decir, en las rodillas que me impedían entrenar bien como se debía. ¿Ya tan joven? Sí. ¿Consecuencia del accidente? No. Pues, consecuencia de subir tanto de peso, me afectó mucho la rodilla y entonces siempre estaba lesionada. Bueno, entonces nos vamos al 96. Ajá. ¿Qué pasa con la plata? En el 96, sí, la medalla de oro la obtuvo Miss Lady González y entonces yo obtuve la medalla esa de plata. Es decir, que oro y plata fueron para Cuba. Pero ibas con ese pronóstico, no pudiste entrenar bien, seguías afectada de lesiones. Seguía afectada de lesiones, pero el pronóstico era coger el oro y la plata. Y lo conseguimos. Bueno, nos vamos al año 1997, que hay medalla en el Campeonato Panamericano de Atletismo, celebrado aquí en la capital cubana, donde hay medalla también de plata. Háblame un poquito de ese evento. Bueno, es otro nivel, estamos hablando ya panamericano. Bueno, esa competencia panamericana, nos preparamos, entrenamos fuerte para eso. El pronóstico era coger una medalla, puesto que estaban las atletas americanas que venían con muy buenos resultados. Pero bueno, nosotros entrenamos para eso y bueno, salió el resultado. No, es decir, no pensé que fuera a coger plata porque Miss Lady estaba físicamente mejor que yo en temas de entrenamiento, pero bueno, salió el resultado y bueno, obtuve la plata. Ok.
Bueno, una pausa para conocer los principales resultados deportivos de nuestra invitada. Seguimos en Glorias Deportivas, hoy hablando de atletismo con Antoinette de Pestre. Recuerde siempre el lunes 6:30 de la tarde a través de Tele Rebelde con retransmisión, martes 9 de la mañana por el propio canal. Bueno, y nos vamos hasta las participaciones en Olimpiadas Juveniles, un total de 3 con una medalla de oro y 2 de plata. Lo más significativo que recuerde de estas 3 participaciones, más allá de la medalla de oro, ¿no? Bueno, en los Juegos Juveniles... recuerdo que fueron competencias muy importantes y donde estaba las principales rivales que tenía era Yumislady Cumbá, Alina y Miss Lady González. En la que obtuve la medalla de oro ya estábamos, fue en el 97, que fue una competencia que se hizo en Santiago de Cuba ante los Juegos Panamericanos Juveniles. Y fue una competencia bien fuerte porque todas las atletas que estábamos ahí estábamos aspirando por participar en los Juegos Panamericanos esos juveniles, en el Campeonato Panamericano Juvenil. Pero ese mismo año también hay bronce en el Barriento. ¿Era tu primera llegada al Barriento? No, ¿qué pasa? En el Barriento, desde que llegué al equipo nacional juvenil, participábamos en las Copas Cuba y en los Barrientos. Lo que pasa es que competíamos con otro implemento, es decir, de mayor peso, y ya estaban las atletas del equipo nacional, Minia, Bessis Laza, Yumislady Cumbá, y era una competencia bastante fuerte. Nosotros éramos las más pequeñas, pero bueno, nos gustaba porque aprendíamos y nos perfeccionábamos en la técnica viendo a esas atletas competir. Háblame un poquito de este Panamericano que mencionabas. El Campeonato Panamericano Juvenil que se celebró aquí en Cuba fue una competencia muy importante para mí, a pesar de haber ya participado en 2 competencias internacionales, pero era la primera competencia internacional en mi patria, y entonces donde estaba, es decir, toda mi familia fue a ver la competencia, todo el mundo estaba nervioso, yo estaba, por supuesto, también nerviosa y bueno, mi entrenador decía que había que buscar un buen resultado y bueno, lo conseguimos. Me acuerdo que las 2 atletas americanas compitieron muy fuerte, pero bueno, hicieron el oro y el bronce, y bueno, me pude colar en la plata esa. Es decir, ¿un resultado sorpresivo? Dada la calidad de participantes, nivel y demás. A ver, no era tan sorpresivo, pero sí un poco difícil porque, bueno, podía pasar cualquier cosa, pero al final lo logramos. Ya está. Bueno, también un año importante, el 97, sí. Porque veo también que hay campeonato nacional y que usted está con una medalla de oro, ¿es así? Sí, ¿qué pasa? Que en los campeonatos nacionales juveniles, es decir, estábamos todas las atletas, pero bueno, no se sabe, podía pasar cualquier cosa. Entre Miss Lady y yo podíamos hacer cualquiera de las dos el 1-2. Y entonces estábamos entrenando fuertemente para esas competencias en vista a la preparación de esos juegos del campeonato panamericano ese juvenil. Y todas las competencias que utilizamos fue en función a ese campeonato panamericano, que era la competencia fundamental que teníamos ese año. Sin embargo, por aquí parece que termina tu carrera deportiva. ¿Qué año te ves obligada a salir del atletismo? ¿Cuáles son los motivos? Más allá de este campeonato panamericano, ¿qué otro detalle podemos significar? Bueno, en el año 1998, a raíz de todas las lesiones, no pude hacer la marca que me pedían para mantenerme en el equipo nacional,
y entonces fui dada baja por baja técnica. Ujú. Y entonces, bueno, fue algo difícil porque me encantaba el atletismo y especialmente el lanzamiento, pero bueno, tuve que aprender y dedicarme a mis estudios. Ya yo estaba estudiando en la Universidad del Deporte, en el Fajardo, y entonces me dediqué a eso, a mi carrera como estudiante, aunque de vez en cuando entrenaba para los competencias universitarias. Y este nivel de lesiones no te permitía regresar, porque bueno, un año puede tener bajo rendimiento, estás lesionada, pero estabas joven. Sí, ¿Qué pasaba? ¿Que sí, a ver, no había tiempo para regresar o era demasiado el nivel de lesiones ya? a ver, tenía, es decir, la lesión era en las dos rodillas y entonces como que le cogí un poco de temor a una operación y entonces ya decidí entonces hacer otra cosa. Ok. Año 2000, entrenadora y profesora. Una nueva etapa en la vida. Ajá. En el año 2000, es decir, en 1999, cuando estoy estudiando en la universidad, mi profesor Luis Güemes habla conmigo de la posibilidad de trabajar como profesora de atletismo. Y entonces es cuando el comandante dice que iban a hacer una escuela internacional de deporte. Y entonces bueno, me dijo, bueno, Antonio, vamos a trabajar en esa escuela para decir qué es lo que te gusta, porque a mí siempre me gustó estar ligada al atletismo. Y entonces yo vi la posibilidad para estar ligada al atletismo como profesora. Y entonces daba preparación física, atletismo, y también daba entrenamiento a los muchachos de lanzamiento. Tenía una atleta de Panamá, una muchacha de San Vicente de las Granadinas, y por ahí fui incursionando en el mundo del entrenamiento. Uh-huh. Después, Después terminas en la escuela. En el 2007 decido cambiar de trabajo, es decir, y empiezo a trabajar en el Instituto de Educación Física y Deporte, en el INDE, como metodóloga. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo actualmente? Y empecé, es decir, ya en el 2002 yo sabía que estaba en el atletismo, pero me faltaba algo. Y entonces hicieron un curso de arbitraje para los estudiantes y entonces estaba de oyente. Pasé el curso y por ahí. Bueno, entonces tienes el curso, estás en el INDER en el año 2007, metodóloga, pero también se va desarrollando una carrera como árbitro. Sí. Y ya eres oficial internacional. Sí. ¿Cuándo comienzas un tanto más en serio, ¿no? a dedicarte al arbitraje? Bueno, en el 2002, en la Olimpiada del Deporte Cubano, se me dio la posibilidad de trabajar como jueza y entonces, bueno, participé en esos juegos, en esa Olimpiada del Deporte Cubano, pero yo decía que a mí me faltaba algo que tenía que estar más ligado a lo que yo siempre había hecho, que era el lanzamiento. Y entonces me preparé, estudié bastante, me preparé para ser jueza principal en los lanzamientos. Y ahí fue como empezó, como quien dice, la vida de Antoine en el arbitraje. Competencias que ya has desarrollado, nacionales, internacionales, en los últimos años, por ejemplo, mencionar algunas. Bueno, he participado prácticamente en todas las competencias nacionales que se hacen en este país. Juegos escolares, Olimpiada Juvenil, Copa Cuba, Barrientos, zonales de atletismo, principalmente también las competencias provinciales que se hacen aquí en La Habana. Y en el ámbito internacional he participado también en competencias NACA, en el Iberoamericano de Atletismo que se hizo en Trujillo, Perú. Y también participé en los Juegos Panamericanos de Lima, así como, bueno, y los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué aspiraciones tiene o sueños todavía, ¿no? Desde este punto de vista de trabajo. Bueno, sueños tengo muchísimos, pero principalmente seguirme superando y para, bueno, llegar a alcanzar
es decir, participar en otras competencias internacionales y bueno, y si se puede también cambiar mi categoría, porque actualmente soy oficial técnico nivel plata y la máxima categoría es oficial técnico nivel oro. Bueno, también eres miembro del grupo de dirección de la Comisión Nacional de Carrera y Caminata Maravana-Maracuba. Me imagino que es una gran experiencia con todo lo que se puede contar de la historia de Maravana-Maracuba, ¿no? Sí, Y que es compleja su organización. Sí, soy miembro de la comisión del proyecto, así de ahora Comisión Nacional, desde el 2008. Soy miembro de esa comisión. Maravana me ha ayudado muchísimo en la organización de todo lo que tiene que ver con eventos y competencias. Trabajamos prácticamente en todas las carreras que se realizan en el país y es algo muy bonito. Maravana como competencia es un evento muy grande que aglutina a muchos voluntarios y donde participan muchos corredores, pero es una experiencia muy, muy bonita. Bueno, hablemos un poquito de la familia. Hijos, casada, otros miembros de la familia que también han sido deportistas. Ya mencionabas algo de tu hermano. Bueno, la familia, no soy casada. Todavía no tengo hijos. Sí, en la familia hay algunos integrantes que practicaron deporte, empezando por mi papá. Mi papá fue atleta de remo, pero antes de eso practicó atletismo, fue corredor, pero bueno, eso era a nivel en aquel tiempo del ejército y esas cosas, pero sí llegó al equipo nacional de remo. Y bueno, mis hermanos empezaron por el remo y después optaron por el lanzamiento. Y por último, ya el más pequeño es jugador de fútbol rugby. Ya. Desde el punto del arbitraje, ¿tienes una prueba en particular que te guste y otra que no te guste tanto? A ver, me gustan todas las pruebas del atletismo, pero me encanta estar en el campo, es decir, me encanta todo lo que tenga que ver con los saltos y con los lanzamientos. También tuve un tiempo trabajando en el photofinish, pero no es que no me guste, pero es que estoy muy alejada del campo, es decir, de esa adrenalina que pasa en la competencia. Y no, pero todas me fascinan. Hasta la marcha deportiva, que es tan complicada. ¿Así? Sí, pero me gusta. ¿Por qué es complicada? Es decir, es complicada porque tiene que ver con, es decir, la valoración del juez con la técnica que realiza el atleta. Por ahí se le puede descalificar si hace fase de vuelo, si flexiona las piernas. Y es complicado porque son unos cuantos kilómetros. Y entonces... ¿Y cómo detectar, por ejemplo, la marcha entre tantos atletas, tantos en la marcha, cuando alguien ha cometido una infracción de este tipo que puede estar en el medio de un pelotón, no sé, alejado, en el borde, atrás? ¿Cómo se detecta eso? Bueno, es el juez de marcha, que es decir, que es una categoría que solamente, es decir, ellos hacen su prueba para eso, para hacerse juez de marcha, aunque participan en otras pruebas del atletismo. Ellos ya tienen que tener esa maestría para definir cuándo un atleta está haciendo fase de vuelo, cuándo está haciendo una flexión. A veces es un poco complicado porque se va perfeccionando la técnica y a lo mejor en lo que uno ve que es una fase de vuelo, el problema es que el atleta es muy rápido. Pero bueno, ellos tienen su maestría para hacer esos eventos. Aparte que son varios jueces que están chequeando la competencia. Y no lo descalifica uno solo, es decir, son varios jueces que van siguiendo la competencia y después al final, por las tarjetas que le saquen, entonces ya llega la descalificación. Está bien. Bueno, Antoinette de Pestre, muchísimo gusto que nos haya acompañado de acá en esta emisión de Glorias Deportivas y conocer un tanto de tu trabajo como juvenil, lamentablemente cortado por el tema de lesiones y demás. Pero bueno, sigues el mundo del atletismo con nuevos retos y yo creo que queda mucho por hacer. Sí, bastante. ¿Y entrenadora no? Me gusta... ¿Regresar al campo a entrenar? Me gusta, pero me gusta más bien en la parte de los atletas
discapacitados, sí. Me gusta ese mundo. De hecho, mi tesis de maestría la hice sobre eso. Pero bueno, posibilidad he tenido, pero no muy concretas, porque si el trabajo que estoy haciendo como metodóloga de organización y programación deportiva me consume bastante tiempo entre el trabajo, las competencias. Es un poco difícil. Éxito. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Bueno, punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.